Buenas tardes. Mi nombre es Ricardo Rosa, soy médico psiquiatra y el día de hoy, en conmemoración del Día Internacional contra las Adicciones, que se celebra el día de mañana, les compartiré la plática de neurociencia de la adicción. Esto en esperanza de que una mejor información por parte de la sociedad en general nos ayude a enfrentar este problema con mejores resultados. Entonces, empezaremos definiendo de manera simple qué sería una adicción. La adicción es la forma más severa del trastorno por uso de sustancias. Es un trastorno mental que tiene bastante tiempo o evoluciona durante bastante tiempo en el individuo que la padece. Esta enfermedad se va moldeando por factores biosociales que tienen consecuencias devastadoras en el individuo que padece el trastorno y en la familia, y como una extensión en la sociedad en general. Tiene múltiples áreas en las que podemos abordar como parte médica. Me refiero a áreas de estructuras cerebrales que están asociadas en la interpretación de la recompensa, en la motivación para realizar cualquier actividad, el control ejecutivo, o sea, las capacidades de enfrentar problemas, coordinar, el procesamiento emocional. Y la intención del estudio de estas áreas o estas estructuras del cerebro es el alcanzar una comprensión de las conductas aberrantes que pueden exhibir las personas que tienen una adicción. Y de esta manera, al entender bien qué áreas se afectan y de qué manera se afectan, poder desarrollar estrategias que nos permitan hacer terapias, ya sea farmacológicas o psicológicas más efectivas para el abordaje del problema. Tenemos estudios que pueden ser de neuroimagen, estudios que nos permiten accesar a ver estructuras cerebrales y estudios de funcionamiento que nos permiten ver mediante ya sea trazos de electricidad, cómo se comporta nuestro cerebro, o por combinarlos con la imagen y poder ver qué áreas se activan más, qué áreas se desactivan durante los procesos. Vemos que las personas que realizamos estos estudios tienen dificultades en tener prioridades de objetivos a largo plazo y al buscar una recompensa inmediata en las drogas, pues el enfoque de ellos está en obtener esta recompensa a corto plazo. La intención es el control de conductas, o bueno, a pesar de que los pacientes se den cuenta que hay conductas que les están causando problemas, es difícil tener el control de dichas conductas, incluso cuando se pueden ver las futuras consecuencias catastróficas. Esto es algo esencial de que la persona que padece el problema puede darse cuenta de que está teniendo un control. No queda solamente en voluntad, vaya. Vamos a ver a lo largo de esta plática cómo diferentes factores afectan a que el paciente pierda la capacidad de tomar una decisión adecuada. Primero, quisiera que viéramos un poco de estadísticas. Esto es de lo último que tenemos en estadísticas nacionales. Es parte de la ENCODAT, encuesta nacional que se realizó aquí en México en el 2017. Ellos detectaron una prevalencia y tendencias del consumo que comentan que en algún momento de la vida, para cualquier droga, hasta el 10% de la población reportó haber tenido contacto con drogas, ya sea consumo experimental o patológico. Y de estas drogas, que droga es cualquier sustancia que entre al organismo y genere un efecto. Pero de estas, el 9.9% de los entrevistados refirieron haber tenido relación con drogas ilegales.
y de ellos el 8.6% reportaban que esta droga había sido el cannabis, marihuana. En esta siguiente gráfica, o bueno, primero vemos que la dependencia a drogas, o sea, la persona que ya tiene una adicción, ya tiene una dependencia o psicológica o fisiológica, que el cuerpo o la mente se lo pide, era reportado en menos porcentaje. Y a estos individuos se les preguntó, ¿en el último año has tenido problemas de dependencia? Y el 6%, el 0.6% de la población reportó que sí. El 0.6% de la población en general. Si ya nos ponemos específicos, fue el 1.1% de la población masculina en general entrevistada y el 0.2% de las mujeres. Y esta tendencia se miraba o cambiaba según la edad, viendo en esta gráfica que tenemos a la derecha que el mayor riesgo de tener una dependencia a sustancias se encuentra en la población joven. O sea, tanto, bueno, más en hombres y mujeres de la edad entre 18 a 34 años. Personas adultas, jóvenes, en edades productivas y reproductivas, que van a estar teniendo problemas de diferentes índoles, personal, familiar, social, laboral, y esto se traduce en un problema, a final de cuentas, comunitario. De todas las personas entrevistadas y que resultaron se reportaron como consumidores, solamente el 8% acudieron a un tipo de terapia profesional. Esto es muy poco porcentaje, o sea, a pesar de que las personas se detectaban con el problema, no buscaban ayuda, ya sea por intenciones propias o por solicitud de un familiar. Solamente 8% de la población buscaba ayuda. De esto lo separamos, vemos que 9.3% eran hombres, o bueno, 9.3% de los hombres con patología la buscaban, y solamente el 3.9% de las mujeres con el trastorno buscaban o recibían ayuda. Entonces, para ambos sexos es muy bajo el porcentaje, y pues es alarmante también que no haya una equidad en cuanto a la búsqueda y obtención de servicios de salud. Y de las personas, del 100% que se ingresaban a un programa de tratamiento para las adicciones, solamente el 21% de las personas, hombres o mujeres, me refiero a la muestra total, solamente el 21% completaba este tratamiento dirigido al manejo de las adicciones. Entonces vemos que tampoco el iniciar es garantía de terminar, y pues obviamente si no se termina el tratamiento, pues las probabilidades de tener un resultado favorable disminuyen. Ahora vamos a entrar a ver qué riesgos o qué factores me dan un riesgo para tener una adicción. La adicción tiene tanto riesgo entre los biológicos, en que encontramos, por ejemplo, el genético. Es más probable que si un individuo pertenece a una familia que ya tiene miembros de línea directa que tuvieron problemas de adicción, pues ellos ya tienen un riesgo biológico ahí. Si tienen algún trastorno mental o una enfermedad que no les permite alcanzar una estructura cerebral funcional, tienen más probabilidades de tener un trastorno por consumo de sustancias en algún momento de su vida. Otros riesgos biológicos serían epigenéticos y condiciones del desarrollo. O sea, si yo aparentemente nací sano, pero si durante mi formación hubo accidentes, errores nutricionales o genéticos que hicieron que no se desarrollara un individuo de una manera completa y plena, pues también pudiera ser un factor de riesgo para desarrollar adicción, y que ya de alguna manera quizás no estructural, sino funcional,
los circuitos neuronales que nos permiten funcionar como humanos plenos no se desarrollen o se vean accidentados. Son los factores de riesgo ambientales, y esto involucra desde la sociedad en la que nacemos, si tenemos acceso a qué tanto nivel de educación, qué tanto nivel económico, si hay consumo aceptado o no de drogas en nuestra sociedad. También la parte cultural. Habrá lugares en los que es bien visto por parte de la familia el consumo de ciertas drogas. El alcohol es una droga, por ejemplo, y tiene cierta aceptación cultural, al igual que el tabaco. Otro de los factores ambientales o tal vez si es un niño o niña que nace en un ámbito familiar donde hay violencia o en un ámbito social en el que hay guerra, en el que hay inestabilidad, inseguridad, pues también puede ser uno de los factores, y básicamente también a eso me refiero con trauma constante de estar en una sociedad inestable, o trauma que puede ser física, puede ser de tipo sexual, puede ser de tipo de violencia en algún momento de la vida, pues también puede llegar a predisponernos a desarrollar una adicción en algún momento. Entonces, las áreas de interés del estudio para la adicción se encuentran en la detección de los rasgos psicológicos de cada individuo que lo llevan a desarrollar una adicción, o bueno, a buscar el consumo de una droga. Y si este es experimental, por ejemplo, la mayoría de las drogas inician con un consumo experimental, que tal vez si los rasgos psicológicos son protectores, el individuo no lo vuelve a consumir o lo consume de manera esporádica. Sin embargo, si los rasgos psicológicos no son favorables, pudieran llegar a desarrollar consumo de sustancias. También es de interés actual del área de la psicología y la psiquiatría el estudio de qué emociones puede estar presentando un individuo que lo lleven a la inicio, a la perpetuación o al abandono de un consumo de sustancias. Y una vez que estos consumo de sustancias ya se instaura, el ver qué conductas atípicas o qué conductas aberrantes o disfuncionales en el medio en el que se desenvuelve el individuo empiezan a presentarse, pues para poder dar solución a dichas conductas y mejorar la funcionalidad de los individuos que ya tienen algún consumo de drogas. Entonces vemos que esta es una patología muy compleja, pero si lo tuviéramos que simplificar, vemos que hay estímulos ambientales que pudieran favorecer el consumo de las sustancias. Por sí mismos los estímulos ambientales, si son en la suficiente cronicidad, suficiente duración y suficiente magnitud, pueden alterar por sí mismos los circuitos cerebrales. Si le adicionamos ya el consumo de sustancias, también alterarán estos circuitos cerebrales, y posteriormente la mala expresión de estos circuitos cerebrales se verán expresados en conductas que se pueden ser apreciadas. Podrá ser solamente por el individuo si es un consumo mínimo, por la familia, o ya cuando es un consumo importante, por la sociedad. Es una combinación tanto de los factores genéticos como los epigenéticos lo que nos puede llevar a si existe un desarrollo de el desarrollo de un individuo sano, y en dado caso de que sean alteraciones genéticas o alteraciones epigenéticas o mal desarrollo epigenético, tendría el desarrollo de una patología y una disfunción. Entonces, en diversos estudios se ha llegado a estimar que los factores genéticos representan un aproximado del 50% del riesgo de tener una adicción. Sin embargo, el
tener genes no es algo que nos diga si lo vas a desarrollar, y el no tenerlos tampoco es algo que nos asegure que no desarrollemos una adicción en un futuro. Pero bueno, se estima que si le vamos a dar un valor, podríamos hacerlo al 50%. Y la mayoría de estos genes lo que van a influenciar es la respuesta biológica del individuo a una sustancia o al metabolismo que va a tener el individuo sobre esta sustancia. Hay otras enfermedades que tienen características genéticas, como tal vez el trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad, o el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, por mencionar algunos, que vuelven a ciertos rasgos patológicos que en algún momento pudieran consumir alguna sustancia, y esta sustancia, por las características o el efecto que tienen sobre y las características patológicas del paciente, entonces hacen, ahora sí que es como el que el paciente se automedica inicialmente y posteriormente desarrolla una disfunción. Este sería un ejemplo que les puedo dar sobre cómo los genes pueden dar este riesgo de la adicción. En cuanto a los factores epigenéticos, los podríamos tipificar como aquellos que orquestan la expresión o el silencio de los genes. Entonces, si tenemos el gen y tenemos el medio ambiente propicio, se puede desarrollar, o si tenemos un medio ambiente que no es propicio, entonces nos protegería de tener una adicción. Y estos cambios o estas alteraciones, cambios epigenéticos, podrían dar cambios a largo plazo que afectan también la neuroplasticidad, y esto puede ser tanto a favor como en contra del desarrollo de un trastorno por consumo de sustancias. Vemos también que, como lo vimos en la gráfica anterior, había un riesgo muy importante para el inicio de un consumo de sustancias en etapas tempranas. Veamos un riesgo entre los 12 a los 17 años, bastante considerable, y un riesgo de los 17 a los 34 años de edad. Pero se ha visto que el riesgo de iniciar en un consumo perjudicial después de los 26 es mínimo en comparación con antes de los 26. Y esto tiene, o lo podemos patentar o justificar en que en individuos sanos hay un desarrollo incompleto del sistema nervioso central, y al mismo tiempo hay más plasticidad, más potencial a un cambio, nuevamente tanto a favor como en contra. Entonces, de lo primero, podemos esperar que una persona se esté terminando de desarrollar su sistema nervioso central aproximadamente entre los 24 o 26 años de edad. Entonces, de lo primero que se desarrolla sería una etapa más básica, una parte más profunda del cerebro, que sería la de que se ve, que controla tanto los sentimientos de recompensa como las emociones. Y posteriormente se desarrolla la parte que tenemos acá, justo atrás de la frente, y por eso se llama que la corteza prefrontal es la responsable de frenarnos, hacernos tomar mejores decisiones. Entonces, si tenemos muy desarrollada la parte emocional, la parte que busca recompensa, y poco desarrollada la que nos frena, la que nos hace tomar decisiones prudentes, pues entonces podemos ver cómo o por qué, biológicamente hablando, los pacientes de menor edad son más propensos a desarrollar una adicción. Y también otra de las partes del desarrollo es, antes de una adicción, si yo estoy expuesto a traumas, si estoy expuesto a estrés crónico, si estoy expuesto también a otro tipo de sustancias, pues entonces no se desarrolla bien mi sistema frontal, y esto hace que yo pueda ceder ante impulsos como el inicio de un consumo de sustancias. Ahora, en cuanto a la parte de psicológica o los rasgos psicológicos predisponentes, los tres principales que se han detectado son la impulsividad de áreas más profundas del cerebro, áreas
que se desarrollan antes que la parte más racional, la parte prefrontal. Entonces podemos ver que personas con estas características pueden ser jóvenes con déficit de atención e hiperactividad, trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad, malos sistemas de crianza o pobre atención en la crianza, mala regulación de emociones porque no han sido pues tomados en cuenta tanto por el ambiente familiar como se deberían, riesgo para desarrollar estos rasgos psicológicos y posteriormente estar en riesgo de desarrollar un trastorno por consumo de sustancias. Ahora, en cuanto a los circuitos neuronales, ahí vemos a la izquierda un estudio que nos pinta de colores las fibras, las direcciones en las que manda la información dentro de nuestro sistema nervioso central. Bueno, este mapeo de circuitos neuronales implicados en la adicción mediante estudios muy complejos nos pueden determinar cuáles son las áreas involucradas en las conductas extrañas una vez que existe la adicción, en los circuitos de recompensa que se ven afectados durante la intoxicación, las áreas cerebrales que se ven afectadas con el condicionamiento ya después del uso de una droga, cómo se activan mediante la preparación o claves sociales que hacen que la persona ya vaya imaginando el consumo de la droga, pues se van activando incluso antes del consumo. También podemos saber cuáles son las áreas que se activan una vez que la persona está en estado de desintoxicación, que tiene ánimo negativo y experiencias negativas ante esta abstinencia, y qué áreas se activan con lo que conocemos popularmente como craving. La traducción sería como antojo, este impulso a consumir una sustancia. Y podemos ver con los estudios pues, qué áreas se ven activadas durante el craving o qué estresores o cómo se activan estresores y cómo estos estresores activan el craving. Entonces, vamos a hablar un poquito de la intoxicación. Es un poco un lenguaje más técnico, pero con dibujos muy sencillos, vemos como una imagen del cerebro, si lo abriéramos por la mitad, en su parte a lo largo, podríamos ver ese rayita azul, se llama circuito mesolímbico. Área mesolímbica, esta es la responsable de cómo percibimos la recompensa y se activa principalmente, o el neurotransmisor principalmente asociado a esta recompensa es el sistema de dopamina. Y entonces, en la imagen podemos ver cómo este circuito se miraría activado al tener logros. En la imagen es un logro de ganar el primer lugar de una carrera y el sujeto de la imagen está muy contento, está exclamando yes. Todos podemos recordar momentos felices que nos ha traído a nosotros el trabajo duro, ¿no? Pudiera ser un ascenso laboral, algún logro académico, no sé, armar tu propia casa, qué sé yo. Todo este esfuerzo que da satisfacción. Bueno, eso se llama recompensa. Ahora, la imagen a la derecha y en la esquina, podemos ver a un individuo que está inhalando cocaína y al mismo tiempo también está expresando yes. Se está activando la misma área, incluso con mayor fuerza, mayor intensidad de recompensa, con relativamente un esfuerzo nulo. Entonces, el propio consumo, la obtención de recompensas sin ningún tipo de esfuerzo, pues puede hacer que la persona se enganche fácilmente, sobre todo cuando está viviendo en ambientes en los que llegan a ser muy hostiles, llega a haber mucha tristeza, desesperanza, pobres oportunidades sociales, laborales o afectivas, y o sea, escenarios en los que no son propicios
el esfuerzo, la obtención de recompensas más adaptativas, pues el paciente se puede enganchar. Y posteriormente esto va a fortalecer un condicionamiento, una asociación, que ya el propio circuito se va a estar activando, por ejemplo, cuando ven la jeringa, la cuchara con la que se produce se diluyen las sustancias, cuando ven a lo mejor, no sé, en dado caso, como en las películas usan billetes de $1 para el uso de la cocaína, a lo mejor al ver el billete ya se empieza a activar, al ver amistades con las que consumen ya empieza a activar esta área mesolímbica. Entonces, es como ya se fortaleció, ya hasta los estímulos, o más bien las asociaciones lo van activando desde inicio. Y posteriormente se va logrando una atenuación de los incrementos dopaminérgicos. Significa que en algún punto el consumo a lo mejor de 1 gramo de X sustancia daba la sensación de bienestar, posteriormente se requerirán a lo mejor 2 gramos, 3 gramos, porque se van adaptando el sistema. Efectos de recompensa inmediata, efectos de reforzamiento, o sea, de perpetuar el querer volver a sentirse de esta manera. Van a poder dar, depende de la sustancia, una respuesta de placer, de euforia o de atenuación de malestares. Hay personas que empiezan con algún tipo de dolor crónico, alguna cirugía o algún trastorno mental que necesitaba aliviar síntomas y de alguna manera desafortunada llegan al consumo de sustancias que hace que solamente estén anteriormente, el cerebro se adapta, va requiriendo cada vez más y más dosis, en más y más frecuencia, y es posteriormente como se alcanza una adicción, ya una necesidad del consumo constante. En cuanto a las áreas detectadas durante la abstinencia, bueno, más bien, ¿qué pasa durante la abstinencia? Vemos que al verse el cuerpo en un estado de supresión o en un momento ya que están eliminando la sustancia o ya no le han estado ingresando nuevas dosis, empiezan ánimos negativos, ánimos no placenteros para la persona. ¿Qué puede ser esto? Anedonia, o sea, la sensación de ya no sentir recompensa en cualquier otro de los ámbitos. Llega a ser tan profundo de que puede haber situaciones que harían feliz a cualquier otra persona, pero como su cuerpo se ha vuelto tan acostumbrado a una recompensa en intensidades más superiores, pues ya no se ve estimulado por otros desencadenantes sociales o sanos de alegría. Entonces ya vemos un estado constante de anedonia, o sea, ánimo bajo, ánimo o no poder sentir placer, eso es lo que significa la palabra. También hay un aumento de la sensibilidad a estresores que a lo mejor cuando estaban en una etapa sana no los estresaba, no les afectaba, o cuando estaban en un estado de intoxicación o de bienestar por el uso de sustancias, pues no les afectaba. Y también esta abstinencia se ve asociado a disforia. Esto significa una ansiedad, un estado de intranquilidad y irritabilidad que los hace no desenvolverse bien en el entorno. Las abstinencias no son algo que se presenten en un paciente que consume de primera vez o durante cortos periodos de tiempo. Depende del tiempo de la exposición, generalmente es un periodo de exposición más prolongado, y depende de la sustancia. Hay sustancias que lo desarrollan antes y otras sustancias que se tardan más tiempo en desarrollar las necesidades como para volver a una persona en un estado de abstinencia. Estas áreas que se activan son las áreas prefrontal basal, o sea, igual en la parte de enfrente, pero más hacia abajo, como mirando hacia los ojos, y ya áreas más específicas como amígdala o avénula. Los neurotransmisores que se ven asociados ahí son el factor de liberación de corticotropina, la noripinefrina o dinorfina.
Todo esto es importante para nosotros los médicos, el saber qué área es y qué neurotransmisor es, porque podemos entonces direccionar nuestros esfuerzos e investigar fármacos que actúen en esos lugares y en esas sustancias para disminuir el problema de la adicción. Otro de las justificadores biológicos del por qué existe estas malas emociones, estos sentimientos aversivos, síntomas aversivos, es que la droga, después de utilizarse por mucho tiempo, empieza a haber una hipoactivación de las partes frontales que nos regulan la toma de decisiones y la regulación emocional, y el sistema de recompensa está o dispara más frecuentemente. Esto significa nuestro sistema de recompensa nos está pidiendo el sentirnos bien y nuestro frontal no está sirviendo lo suficiente como para hacernos tomar buenas decisiones, y entonces el individuo cede ante este craving, ante este antojo de consumir unas sustancias, y el consumo, ya cuando ha sido durante mucho tiempo y ha afectado la vida de este individuo durante mucho tiempo, ya se vuelve en algún momento un consumo más para aliviar el malestar. Entonces, vemos que también durante el estado de craving o de búsqueda de antojo y existe liberación de dopaminas, ya no nomás con la sustancia, sino ante estímulos. O sea, uno puede estar viendo ya el encendedor, el paquete de pastillas, la cuchara donde se prepara la dilución, y desde ese momento estar disparando dopamina, motivando una búsqueda y llegar ya como tal a la recompensa plena del consumo de sustancias. Otras áreas que vemos afectadas es el área orbitofrontal y la corteza del cíngulo anterior, que son los que se dedican o dan prominencia, o sea, dan importancia a las cosas. Y el estar consumiendo durante un periodo de tiempo hace que entonces haya una representación en nuestro cerebro de mayor prominencia a la droga que a lo mejor a la familia, al trabajo o a la sociedad. El condicionamiento, esto de estar respondiendo ante estímulos como los que vimos en la imagen pasada, se encuentra asociada a cambios en la alteración de la función del hipocampo o la amígdala, y la urgencia y la preocupación, esta necesidad de consumo y obtención de drogas u obtención de medios para conseguir drogas, se ven que las áreas afectadas son el área tegmental ventral y el estriado. Ahora, si comparáramos con un cerebro sano, entonces ya lo hemos manejado de manera indirecta, tenemos el área prefrontal, que es la que en una persona sana se encarga de la toma de decisiones racionales, sanas, y a la regulación de las emociones, a medir o a planear qué es mejor, si una recompensa inmediata o una recompensa por metas a largo plazo y obtención mediante nuestro esfuerzo, y a lo mejor ya no es una recompensa solamente individual, sino familiar o social. Y pues el frontal nos va a ayudar a tomar elecciones razonables y a estructurar un plan para llevarlos a cabo. En el cerebro del individuo con adicción, esta estructura ya se ha visto con un cambio de prioridades que no le permiten tomar una decisión sana. Entonces, muchas veces cuando pudieran decir es que, o le podrían decir a un paciente, tú tienes la decisión completa, nomás échale ganas, pues ya estamos viendo que con estas estructuras afectadas, pues no se tratan no más de voluntad, muchas veces se necesita ya ayuda profesional, porque los cambios estructurales y de función son muy importantes. Y la otra área es el sistema límbico, la parte más emocional del cerebro, que como lo vimos en diapositivas pasadas, pues ellos ya van a estar más basados en cuanto a la recompensa, va a estar, ya haber respuestas condicionadas ante estímulos que lo van a hacer, en vez de enfrentar bien el estrés,
con resiliencia tal vez, con estructuración de planes y estrategias, a simplemente un abandono o un entumecimiento de los sentimientos o aislamiento de los problemas reales mediante el consumo de droga. Entonces, se trata de una dificultad que enfrentan las personas con adicciones al intentar dejar las drogas, a pesar de que ya ven las consecuencias negativas, ya ven que ha habido tolerancia, respuesta del consumo, incluso ya no es placentera, ya es más para aliviar daños o malestares. Ellos ya saben que se están haciendo un daño, pero su cerebro se ha reestructurado a una necesidad física y cognitiva de la presencia de un estímulo inducido por droga. Es importante considerar que hay comorbilidades de trastornos mentales. Esto se le llama patología dual. O sea, cuando hay una enfermedad y aparte hay una adicción, lo llamamos patología dual. Entonces, hemos mencionado previamente ejemplos como el déficit de atención y hiperactividad, el trastorno límite de la personalidad, también podría ser la depresión, la ansiedad, la discapacidad intelectual, las emociones, las funciones ejecutivas, que son las que realiza el prefrontal, que afectan al sistema de recompensa, que afectan los sistemas de neurotransmisores, las reactividades que tenemos al estrés, que no miden las tomas de riesgo o que tienen búsquedas de estímulos novedosos. Todas esas enfermedades que se caractericen por eso, ya mencionamos algunos ejemplos, tendrán cierto riesgo a tener una comorbilidad y, bueno, un trastorno por consumo de sustancias comórbido. Y al existir estas dos patologías, pues entonces el tratamiento se vuelve más difícil, mental se vuelva ya algo perpetuo, pues también es mayor. Entonces, tenemos que cuidar a las personas. Podríamos o deberíamos empezar a buscar estrategias de prevención. Y esto sería, por ejemplo, si tenemos o detectamos que hay niños o individuos con conductas agresivas desde edad temprana, podríamos tener intervenciones con profesionales, con psicólogos profesionales y en algunos casos con psiquiatras que necesiten, cuando se necesite el uso de fármaco, para entonces poder modular estas conductas agresivas, disminuirlas y que no sean, que no nos predispongan a tener un trastorno por consumo de sustancias. Otras áreas de oportunidad sería si detectamos personas con pobres habilidades sociales, a individuos con exposición crónico a estrés, individuos que no tienen supervisión parental suficiente, que no desarrollan, o bueno, todos estos que hemos mencionado ahorita, pues les corresponde al individuo o a la familia el estar atentos de estos factores de riesgo. Jóvenes en la escuela que no tienen la suficiente autoconfianza, se pueden hacer intervenciones ya más dirigidas por la escuela en conjunto con la familia. Si se detecta consumo de sustancia de edad temprana o en una fase de consumo experimental, poder iniciar un abordaje del problema, del qué motivó el consumo de sustancias. Otras áreas ya más sociales en las cuales podemos abordar es si vivimos en lugares con alta disponibilidad de drogas, entonces ya le toca a la comunidad o a las escuelas el detectar el riesgo, el tomar medidas preventivas en etapas tempranas. Cuando el consumo de sustancias existe entre pares, detectamos como familia o como sociedad que un individuo con riesgo de desarrollarlas está juntándose o está interactuando con otros individuos que ya tienen consumo de sustancias, a lo mejor orientarlo. Si tenemos una cultura ya sea familiar o social permisiva con el uso de sustancias, pues entonces, y a una persona en riesgo, pues abordarlas con intervenciones comunitarias. Y otros problemas más complejos, pues ya sería el estatus socioeconómico que tenemos en cada grupo o en cada población. La pobreza, las más impuras, más neurotóxicas, con secuelas también más importantes. A médicos o a médicos en formación, que nos dice los objetivos que nos ha dado la ciencia mediante el estudio de las estructuras,
nos ponen áreas de interés, áreas biológicas de interés, que serían la corteza prefrontal, fortalecer estas funciones ejecutivas, fortalecer este funcionamiento adecuado, disminuir la parte más emocional del cerebro, áreas como la amígdala o los ganglios basales, con el uso de medicamentos que están actualmente en estudio para, pues obviamente lo que queremos es siempre mejorar las opciones que tenemos disponibles, pero también existen tratamientos para atenuar los síntomas que ya mencionamos a lo largo de la exposición y poder favorecer un resultado favorable. Entonces, las conclusiones es que actualmente nos encontramos en un proceso de descubrimiento tanto biológico como psicológico de los problemas que representa, que predisponen, que representan y que perpetúan a la adicción. Hemos detectado un potencial avance en las áreas de prevención y de tratamiento y que el lograr como patología única, sino que también puede favorecer las comorbilidades y puede favorecer más allá de un individuo a una familia y a una comunidad. Entonces, esto sería la charla del día de hoy. No sé si tengan algún comentario. No ser así, pudieran, si se generara una duda en un futuro, pudieran escribir un correo a las áreas de enseñanza del hospital y con mucho gusto nos pondremos en contacto con ustedes. Quisiera agradecer su atención y su interés en el tema, porque pues juntos podemos lograr mejores resultados en esta problemática social. Gracias por su tiempo. Hasta luego.